días, mi nombre es Noemí González, mi correo electrónico está en la pantalla. Yo voy a estarles dando el día de hoy el webinar de modelaje de fallas de presas de relave. Nos vamos a enfocar el día de hoy en mostrar la herramienta de presas de relave, de falla de presas de relave, que es básicamente predice el volumen que una presa de relave descarga cuando sufre una rotura. Y vamos a hablar brevemente de eso y nos vamos a centrar en el flujo en dos fases, ¿no? Que es una componente nueva que en el último año, año y medio, hemos estado haciendo mejoras a esta herramienta y creándola básicamente. Y bueno, ya el ejecutable que vamos a estar distribuyendo próximamente, probablemente a finales de este mes o inicios del mes que viene, va a incluir el flujo en dos fases. O sea, vamos a tener, anteriormente teníamos dos ejecutables, uno que corrías y incluía el flujo en dos fases y lo tenías que correr aparte cuando tenías una presa de relave o querías correr el flujo en dos fases, y el Flow Pro EXE y el Flow Pro EXE, que es el que ustedes están familiarizados, que tiene todas las componentes, ¿no? Del Flow D. Bueno, ahora están integradas, es decir, que para cualquier componente, incluido el flujo en dos fases, hay un solo ejecutable, no tienen que correr otro ejecutable aparte, ¿ok? Entonces, eso es lo nuevo que vamos a estar distribuyendo en las próximas semanas. Bueno, modelaje de rotura de presas de relave con flows de... Quiero en esta presentación aclarar un poco cuáles son las opciones de rotura y cuáles son las opciones para modelar la rotura de una presa de relaves o un flujo hiperconcentrado, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la sensación que hay tantas opciones que a veces es difícil pues determinar qué es lo que necesito yo como usuario, como proyectista y qué componente es la que me tengo que enfocar. Entonces, fíjense, cuando hablamos de opciones de rotura, estamos hablando de rotura del cuerpo de la presa, ¿ok? Y el cuerpo de la presa puede sufrir una rotura o una falla de diferentes maneras. Y en Flow D nosotros tenemos diferentes procedimientos o formas de generar esa rotura, ¿ok? Una es la falla prescrita y se llama así, ustedes la van a ver en inglés como prescribed breach, ¿ok? Y se llama así porque ustedes prescriben o indican cuál es la tasa de rotura de ese cuerpo de presa, ¿ok? Y básicamente ese es el punto en la falla prescrita. Ustedes dicen, bueno, en mi cuerpo de la presa, que no está rota, está perfecta, en perfecto, tienes tu dique, pues, ¿no? Con tu presa, el cuerpo de la presa va a fallar. ¿Y cómo va a fallar? Bueno, va a fallar porque se va a abrir una brecha que va a abrirse, la tasa de apertura de esa brecha va a ser de tanto en la vertical y tanto en la horizontal. Eso es una falla prescrita. Es una metodología de rotura de flujos D y te indica que la brecha se va a abrir de acuerdo a una tasa de rotura que ustedes indican como usuarios, ¿ok? El otro procedimiento es la falla por erosión, en el cual el cuerpo de la presa se va a erosionar, ¿ok? Y se va a erosionar debido a que, bueno, puede ser por overtopping o puede ser por tubificación, ¿verdad? Pero ese proceso de erosión de la presa, del cuerpo de la presa, en el cual esa erosión va rompiendo, sí, va erosionando, va retirando material del cuerpo de la presa y abriendo esa brecha, ese proceso se calcula dentro de Flow D. Es decir, hay una metodología una metodología, una cantidad de ecuaciones, ¿ok? Que calculan, bueno, cuánto se abre esa brecha. Se va a abrir, en vez de decir, se va a abrir tanto en la vertical y tanto en la horizontal por hora, ¿ok? Que es la tasa prescrita. Vamos, el nivel de agua en el embalse o del tailing dam, del material de relave en el embalse y las condiciones del material del cuerpo de la presa van a producir una erosión, correcto, y esa erosión que la va a activar una falla por tubificación o por overtopping es la que va a determinar, o sea, los procesos físicos entre todos esos materiales y la mecánica de materiales es la que va a determinar realmente cómo se erosiona y cómo se abre esa brecha. Esa es
una posibilidad en la cual ustedes no preindican o predeterminan cuál es la tasa de rotura, sino que el modelo lo calcula basado en que en los procesos físicos y en la mecánica de materiales y en la hidrología, etcétera, ¿ok? Entonces hay esas dos opciones. Predecir y validar el volumen de la rotura con la herramienta de presas de relave. También ustedes, a través del modelo FLOSD, pueden hacer varias cosas, ¿ok? Pueden dejar que la presa se rompa, ¿ok? Y utilizando el flujo en dos fases, ese material de relave que está represado por la presa, ¿ok? Se va a movilizar hacia aguas abajo basado en qué? En la física, en los procesos físicos que interactúan ahí, ¿ok? Entonces esa es una forma en dejar que y para eso realmente se creó la herramienta de flujo en dos fases, ¿ok? Para que ese material que está almacenado por el cuerpo de la presa pueda movilizarse hacia aguas abajo basado en los procesos físicos que ocurren en esa movilización hacia aguas abajo, ¿ok? Pero además de eso, y ese es el punto 2, nosotros tenemos una herramienta que es el Tailing Dam Tool. Ustedes probablemente ya lo han utilizado y saben cuál es la herramienta, que basado en las fallas históricas, y voy a hablar de ella dentro de un poquito, un ratico, predice el volumen de la rotura. Eso es diferente, eso no está basado en los procesos físicos que ocurren, sino que basado en las fallas históricas se predice. Ustedes también pueden utilizar esa herramienta para crear el hidrograma de rotura e imponerlo como un hidrograma de rotura aguas abajo de la presa y correr aguas abajo, que es lo que pase como se inunda la llanura de inundación aguas abajo. ¿Okay? Entonces tienen varias opciones. Y existe la tercera, que es el flujo en dos fases, que es el tránsito de transporte de sedimento y flujo hiperconcentrado. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tienen las opciones que si hay alguna duda, si alguien queda todavía con dudas, mándenme un correo electrónico o pregúntenmelo y con todo gusto lo vuelvo a explicar. Modelaje de la rotura de presas de relave. Vamos a ver los detalles, ¿ok? ¿Cuáles son los detalles? Bueno, el primer modelo de flujos de sedimento hiperconcentrado, lo que se llama, y aquí veo que bueno, lo dejé a propósito, Hyperconcentrated Sediment Flow, ¿ok? Para aquellos que vayan a nuestros manuales o que vayan a la bibliografía, que quieran realmente saber cómo son estos términos, van a ver que dejé algunos términos en inglés, ¿ok? Lo que es la reología del modelo, es el primero, es realmente, se hizo, fue desarrollado por Flow2D y ahorita es usado para la rotura de presas de relave. O sea, ese primer modelo de flujo de sedimentos hiperconcentrados fue desarrollado por el modelo Flow2D y se usa ahorita en este momento para la rotura de presas de relave. La erosión del cuerpo de la presa y el tránsito de materiales aguas abajo, ¿ok? La erosión del cuerpo de la presa y el tránsito de materiales aguas abajo eh, se realiza con el modelo y a través del flujo en dos fases ustedes pueden hacer ese cálculo y pues realmente desarrollar ese modelaje, ¿ok? Y tienen dos materiales que se transitan hacia aguas abajo, dos volúmenes diferentes, más que materiales, dos volúmenes, ¿ok? El material almacenado de relave en la presa, pero también si ustedes utilizan la componente de Dam Bridge Erosion, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta que ese material que proviene de la erosión del cuerpo de la presa es un material adicional que también se toma en cuenta y que se moviliza hacia aguas abajo, ¿ok? La falla, como mencioné antes, puede ser por tubificación o por rebose. Se le pueden imponer lluvias o hidrogramas de entrada a la presa de relave o a la llanura de inundación aguas abajo o a la cuenca, ¿ok? Y esto puede incluir también infiltración, o sea, tienen varias opciones aquí. Ustedes pueden simular, por ejemplo, cómo se rompe esa presa de relave. ¿Bajo qué escenario estaríamos trabajando con todos los procesos físicos sin realmente predeterminar absolutamente nada? Bueno, ustedes tienen una rotura de la presa, ¿ok? Por erosión, la calculan con las ecuaciones de rotura por erosión, en el cual ese proceso va a determinar cómo se abre esa brecha y cuánto de ese material va a moverse hacia aguas abajo del cuerpo de la presa, ¿ok? Utilizan el two-phase flow
para calcular básicamente cómo ese material que está almacenado por la presa va a movilizarse hacia aguas abajo, ¿ok? Entonces tenemos aquí dos volúmenes diferentes, el volumen que viene del cuerpo de la presa y el volumen que viene del material almacenado por el relave, ¿ok? Y los dos volúmenes pueden incluirse en el análisis y los procesos físicos que movilizan ese material hacia aguas abajo también, ¿ok? Y además de eso, puedes tener diferentes tipos de falla. La presa puede fallar por tubificación o por rebose, pero además de eso, en la cuenca, por ejemplo, que alimenta al embalse, si es un embalse o si es una presa de relave, ustedes pueden tener ríos o riachuelos que le llegan a esa cuenca que traen sedimento o que traen flujo nada más o que traen flujo y sedimento. ¿Ok? Eso lo pueden tomar en cuenta a través de entrada. También pueden tener que aguas abajo tienen canales o llanuras de inundación donde tienen entrada de flujo por alguna razón en particular, un tributario o algo, y entonces eso también lo pueden tomar en cuenta y pueden incluir la infiltración. El tránsito del flujo del embalse y el material de relave a través de la brecha se calcula, se transita. El flujo en tributarios y canales aguas abajo de la presa interactúa con el material de relave. Es decir, que una vez que la presa de relaves falla y ese material se empieza a movilizar hacia aguas abajo, el flujo que provenga de tributarios aguas abajo, tanto el flujo como el sedimento, interactúa con ese material de relave y con ese flujo que viene de la rotura de la presa y se diluye hay diferentes procesos que ya vamos a hablar de ellos. Cálculo de la erosión y deposición del flujo hiperconcentrado y del fondo, es decir, que ustedes pueden determinar cómo ese fondo va variando, si el material se cesa de fluir o tenemos deposición y erosión en lo que es la capa de fondo y pueden también incluir la fracción de tamaño del sedimento. ¿Okay? Y como les digo, disculpen si alguna parte no está traducida correctamente, yo voy a revisar esto con más detalle antes de compartir con ustedes la presentación. La rotura de presas de relave y tránsito hacia otros cuerpos de agua. Ustedes pueden tener una presa de relave que se rompe, ¿ok? Y que va a transitar ese flujo hacia aguas abajo a través de un canal, por ejemplo, obviamente va a rebosar el canal, pero pueden tener también canales que conectan diferentes cuerpos de agua y ese flujo hiperconcentrado o flujo de lodos va a moverse hacia aguas abajo y va a interactuar con el flujo de los embalses que tengan aguas abajo o interactuar con el flujo de hidrogramas o de tributarios que tengan agua abajo. O sea que ese tránsito hacia otros cuerpos de agua es posible de modelar en Flow. Metodología de la rotura de presas de relave. Ahora vamos a enfocarnos, vamos a dejar de hablar un poquitico de cómo vamos a hacer que la presa falle, si va a ser una falla instantánea, una falla por tubificación o una falla por erosión, ¿ok? Vamos a parar de hablar de eso y vamos a enfocarnos en cuáles son las opciones para yo modelar esa rotura de la presa de relave y movilizar ese material hacia aguas abajo, ¿ok? Hay dos opciones. Una, ya se las mencioné, estimar el volumen de descarga de la presa o de liberación, ese volumen que se libera de la presa, de relaves a través de la brecha utilizando la herramienta de presa de relave Flow D para generar un hidrograma de rotura. Es decir, en esta opción número uno, yo utilizaría el Tailing Dam Tool que llamamos, generaría mi hidrograma de rotura con el Tailing Dam Tool, ¿ok? Y ese hidrograma que va a estar generado en un archivo que se crea del Tailing Dam Tool, que es el inflow.dat, ¿ok? Ese hidrograma, ese archivo, disculpen, lo impongo, ¿ok? En la presa o justamente aguas abajo de la presa, ¿no? Del cuerpo de la presa. Y entonces corro el modelo y ese hidrograma, pues, que es el hidrograma de rotura, va a entrar en el sistema y va a transitarse el hidrograma aguas abajo con el modelo FLOSD. Esa es una opción. ¿En qué se basa esta herramienta de Tailing Dam? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. La segunda opción es predecir la falla de la presa de relaves utilizando la componente de flujo en dos fases.
¿ok? Utilizando la componente de flujo endofásico. ¿Y cómo va a fallar esa presa? Esa presa, o sea, sabemos que el tránsito y la movilización de ese material lo vamos a calcular a través del flujo de la componente de flujo endofases. Pero ¿cómo falla esa presa? Bueno, puede fallar con una falla prescrita o con erosión del cuerpo de la presa. Eso ya es otra data que tienen que ustedes asignar para hacer fallar la presa, ¿ok? Pero la movilización de ese material y la interacción del material de relave que se mueve hacia aguas abajo va a calcularse a través de la componente de flujo endofases, ¿ok? Entonces, opción 1, herramienta de presas de relave. Esta es una herramienta muy simple que está basada en las fallas históricas de las presas de relave, en la cual estimamos el volumen de la descarga de relave, ¿ok? El volumen que se libera de una falla de presas de relave. Predice varias cosas. Predice la ocurrencia de la falla en las presas de relave, ¿ok? Predice cuánto volumen se descarga de las presas de relave, ¿ok? Cuando fallan. Normalmente está en un orden de entre 30 y 40%. Genera el archivo inflow.dat, que es el que contiene ese volumen que se descarga de la presa, ¿ok? En el cual ustedes, al generarlo con la herramienta, tienen que asignarlo aguas abajo. Fíjense el punto rojo que estoy resaltando aquí. Ustedes, ese volumen va a contener este volumen que se liberó, basado en qué? En la historia de la falla de presas de relave, ¿ok? Históricamente, las fallas sucedidas, y se va a imponer aguas abajo de la presa y se va pues a correr al modelo y a dejar que ese flujo transite, ¿ok? Y se puede comparar, obviamente es recomendable siempre compararlo con datos de campo, con el criterio de los proyectistas, de las personas que están diseñando las fallas y bueno, y el análisis básicamente, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran analizar, y a las personas que hacen la gerencia de la presa de relave, porque conocen mejor qué tipo de material tengo, cuáles son las propiedades de ese material, cuáles son las características de ese material, ¿cuánto puedo yo estimar? Bueno, ¿existe algún tipo de falla en empresas similares? O sea, todos esos análisis tienen que hacerse cuando se utilizan las presas la herramienta de presas de relave, ¿no? Está basado, como les mencioné, en datos de campo e información histórica, ¿ok? Eh, es una herramienta que básicamente, en la cual básicamente nosotros tomamos todas las fallas históricas de hace 100 años para acá y las clasificamos. Una vez que las clasificamos, determinamos cuáles son las fallas típicas, las fallas más, más frecuentes para presas de relave, y entonces definimos varias opciones de falla, ¿ok? O modos de falla. Entonces, en esos modos de falla, nosotros analizamos, bueno, las presas que fallaron por una falla hidrológica, las categorizamos todas, las agrupamos todas. Las que fallaron por una falla estática o una falla sísmica, y entonces ploteamos el volumen que se liberó versus la altura de la presa, y generamos ecuaciones, regresiones básicamente, que nos permiten calcular el volumen de la falla en función de la altura de la presa, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo luce esta herramienta? Luce así como ustedes lo ven en la pantalla. Ella necesita los datos de la geometría de la presa de relave y las propiedades de los materiales, ¿ok? Cuando ustedes abren la herramienta, la primera ventana que ven es esta, en la cual ustedes tienen que meter todos los datos de de la presa de relave, ¿ok? Los que solicitan aquí, ustedes le dan next, tienen aquí una opción de revisar cuáles son esas características y que, por ejemplo, cuando hablamos del tailings dam height, bueno, ¿cuál es el height? ¿De dónde a dónde? Bueno, esto muestra un sketch, ¿ok? Donde te muestra de dónde a dónde es ese height, cuál es el volumen, cuál es el depth to bedrock from base, o sea, todas las características y los parámetros que hay que dar, te los explica más o menos aquí en una imagen. Si ustedes le dan clic acá, en este question mark, él va a mostrar una imagen, ¿ok? Le dan next o siguiente, y él va a pasar entonces a los tipos de falla.
una falla, hay tres modos de falla: hidrológica, estática o sísmica, ¿ok? Disculpen la E en sísmica, hidrológica, estática o sísmica. Si, por ejemplo, eligen la falla hidrológica, va a haber una cantidad de datos: si tienes aliviadero, no tienes aliviadero, cuál es la, el, la probabilidad de la extensión más probable de la falla, ay, el PMF, perdón, ahorita me va a venir a la mente cómo traducirlo al español. Les va a pedir esa información y entonces a partir de de toda esta data que ustedes introducen en la herramienta va por una cantidad de diagramas de árbol, ¿ok? Que ya les voy a mostrar ahorita uno, y entonces determina si, basado en todas esas condiciones, y de acuerdo a una cantidad de fórmulas que nosotros calculamos, que están basadas en los procesos físicos que suceden ahí, si la presa va a fallar o no, y les da este mensaje, ¿ok? En este caso, la presa va a fallar por erosión. Entonces, basado en las ecuaciones que les acabo de mostrar, en la regresión que les acabo, el fórmula de regresión que les acabo de mostrar, ella calcula un volumen mínimo, un volumen máximo y un volumen promedio, ¿ok? También permite que el usuario coloque un volumen calculado por ustedes, pero eso no lo tengo en esta pantalla porque tengo que actualizarlo. Una vez que ustedes tienen esto y entonces la presa sí va a fallar, le doy a crear inflow. Si te da el mensaje de que la presa no va a fallar, bueno, sencillamente basado en las fallas históricas de presas de relave, esa presa de relave no va a fallar de acuerdo a las condiciones que ustedes están dando, ¿ok? Entonces tienen que analizar sus condiciones o ver por qué se está determinando que no va a fallar. Entonces le dan a crear inflow y entonces voy a regresar un momentico para atrás. ¿Cómo llegamos a este mensaje dam bridge by erosion? Bueno, para cada una de las fallas tenemos un gráfico de árbol, si lo llaman así, que me determina si la presa falla o no falla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, comenzamos con la falla hidrológica. ¿El PMF es mayor que el almacenamiento? Sí. Entonces puede ser que falle. Si es no, ahí queda. Ya nos da el mensaje. No hay falla. ¿Ok? Hay aliviadero. Si es no, entonces tenemos una falla automática. Si es sí, vamos a seguir a ver qué pasa con ese aliviadero. Está bloqueado. Si es sí, entonces hay una falla. Si es no, entonces volvemos otra vez a otras preguntas. Y así vamos por el gráfico de árbol hasta que llegamos a la falla o no falla de la presa. ¿Ok? ¿Qué factores se toman en cuenta? Bueno, se toman varios factores en cuenta, ¿ok? Se toma la inundación máxima probable o PMF, el almacenamiento, si hay aliviadero o no, si el aliviadero está bloqueado, si hay tránsito de flujo en el aliviadero, cuál es la capacidad del aliviadero también se toma en cuenta, y si se calcula si la rotura puede ser por erosión, ¿ok? Entonces, todos esos cálculos suceden cuando la herramienta por ese gráfico de árbol, ¿ok? Si hay falla estática, se consideran otros factores: falla de la fundación, falla de la pendiente del terraplén, presión de poro en la presa, nivel del embalse. Si es sísmica, se considera la carga sísmica, la carga o sea, si hay una licuefacción, una falla por licuefacción, si hay licuefacción de la fundación, si hay deformación de la cresta, etcétera, ¿ok? Y se llega a esta ventanita que ustedes ven acá, donde se calcula el volumen a través de la brecha y se crea el inflow.dat file. Entonces te permite, déjenme agarrar aquí el resaltador, la herramienta te permite seleccionar qué volumen quieres tú utilizar para crear ese hidrograma de rotura, ¿ok? Si quieres que el volumen que se movilice sea el mínimo, el máximo o el promedio, yo siempre pruebo con por lo menos mínimo y máximo, o sea, para tener más o menos una idea, ¿no? De cuál es mi zona de inundación. Te pide cuál es el tiempo de la falla. Por defecto está 1 hora, tú puedes poner 2 horas, 3 horas, y significa que ese volumen va a ser liberado en 2 o 3 horas o 1 hora, dependiendo de lo que coloques aquí. La concentración máxima de sedimento, el defecto es 0,50, yo les recomiendo que lo dejen en 0,50, porosidad 0,40, y entonces tú vas a tener que escoger cuáles son las distribuciones de ese hidrograma, ¿no? Entonces tienes diferentes opciones y esto lo creamos nosotros. Tienes un hidrograma como el que ves en la pantalla, que es la opción 1, tienes un hidrograma que está más cargado en el frente, es decir, que el volumen se va a liberar más rápidamente, ¿ok? Y lo que es
La descarga una vez que pasa el pico es más lenta. Tienen un hidrograma que va a descargar un volumen muy grande cuando comienza la falla y luego rápidamente va a bajar y va a terminar de descargar el volumen y bueno, luego el remanente es muy lenta la descarga. Bueno, tienen varias opciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este volumen que se calcula se va a distribuir debajo de la curva y se va a calcular pues este hidrograma básicamente y también la concentración volumétrica de sedimento y eso se va a colocar en el inflow file, se crea el inflow file, ustedes lo colocan como condición de borde y entonces este hidrograma de rotura es el que se utiliza para, ustedes corren el modelo FlowD con este inflow file y ese flujo se va a transitar hacia aguas abajo. ¿Ok? Eso es básicamente una de las opciones o la opción primera. ¿Cómo luce el inflow file? Bueno, ustedes lo tienen por supuesto que copiar al folder del proyecto, al directorio del proyecto, correr el flow 2D y entonces se va a transitar ese hidrograma de rotura y se va a predecir el área de la inundación aguas abajo. ¿Y cómo luce? Bueno, es más o menos algo así, ¿no? De tiempo cero a, fíjense, tiempo cero, el 37 el 37.478 es la celda donde se está imponiendo ese hidrograma, ¿ok? Y al principio, al inicio de la falla, el tiempo cero, primera columna, volumen de flujo cero, o sea, metros cúbicos por segundo, 0 metros cúbicos por segundo, y concentración de sedimento también es cero, no está liberándose nada. Para el tiempo 0.06 horas, tengo 27.5 metros cúbicos por segundo que se están librando de la presa y 0.18 concentración volumétrica, 18% de concentración volumétrica de sedimento, y así sucesivamente, ¿ok? Este es el archivo que se crea con la herramienta de Tailings Dam, ¿ok? Una vez que ustedes corren el modelo, pueden ir al summary.out y al dambridgevolume.out y comparar, ¿ok? Esos volúmenes, ¿ok? Y estos son los volúmenes de relave que se han liberado del embalse. Entonces yo inmediatamente que termino de correr mi primera corrida, vendría para abriría estos archivos, compararía que son iguales, ¿ok? Y vería qué porcentaje del relave se fue a través de la brecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tengo ustedes en el Dam Bridge Volume van a ver que el volumen total de sedimento se reporta, ¿ok? El volumen que se quedó en el embalse se reporta y el volumen que se liberó a través de la brecha se reporta. ¿Ok? Entonces, en este caso, 60% del volumen del relave se ha sido liberado a través de la brecha. ¿Ok? ¿Y cuál es el volumen del relave completo? Bueno, son esos 45.298.8 metros cúbicos que son el volumen completo del relave. ¿Ok? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a más o menos determinar, bueno, ¿qué estaba yo esperando? Antes de correr el modelo, siempre, bueno, ¿qué espero yo que suceda? ¿Qué porcentaje de relave pienso yo que se va a movilizar? ¿Qué qué caso estoy corriendo? ¿Estoy corriendo un caso más conservador o estoy corriendo un caso eh, más extremo, ¿no? Donde tengo el peor caso o el peor escenario posible, ¿no? Entonces eso me va a ayudar a determinar si este porcentaje de relave es mucho, es poco, qué está pasando, tengo que cambiar las condiciones de la data de relave de mi presa, cuáles cambios puedo hacer yo para ajustar un poco esos volúmenes, ¿no? Opción 2, se los mencioné anteriormente. Ya no voy a utilizar una herramienta externa o una herramienta aparte que me va a estimar el volumen de relave que se libera basado en las fallas que han sucedido y que están documentadas, sino que ahora voy a introducir todos los datos de mi embalse, mi material de relave, mi dique o la presa, el cuerpo de la presa, todos los datos que necesito y entonces voy a activar la falla de esta presa, ¿ok? A través de la falla prescrita o de la falla o una falla instantánea, por ejemplo, o de la falla por erosión y voy a dejar que
la componente de flujo en dos fases me determine qué porcentaje y qué cantidad de material se va a movilizar hacia agua abajo y cómo, ¿ok? Es decir, ya no tengo que precalcular o calcular por adelantado ese hidrograma que se va a imponer aquí para movilizarlo hacia agua abajo, sino que va a ser el modelo el que me va a calcular a través de todas esas ecuaciones y todos esos procesos físicos qué cantidad de material se va a movilizar hacia aguas abajo, ¿ok? Y básicamente lo va a liberar y a movilizar. Entonces, aquí en esta opción hay una cantidad de conceptos de transporte de sedimento y de flujo em, de lodos que tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, primero, lo más importante es entender que el modelo FLOSD trabaja con un transporte de sedimentos no acoplado, es decir, que primero se calcula la hidráulica del flujo, en cada paso de tiempo y después se calcula el transporte de sedimentos, ¿ok? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque sencillamente eh, los procesos del movimiento de sedimentos y de transporte de sedimentos son mucho más lentos que los procesos del movimiento del flujo, ¿ok? Entonces, generalmente se necesitan 5 o más pasos entre 1 y 10 segundos para cambiar la elevación del fondo en 0,10 pies. Entonces, ¿qué sucede? Que ese movimiento, ese transporte de sedimento es mucho más lento, ¿ok? ¿Qué se calcula aquí? Bueno, sabemos que el volumen de sedimento en cada celda, ¿ok? Si podemos tener pérdida del volumen de sedimento en cada celda o ganancia. Si tenemos pérdida es erosión en la celda. Si tenemos ganancia es deposición, ¿correcto? Y esto está basado en qué? Bueno, en que la cantidad de sedimento que entra, que es el sediment supply in que tengo acá, menos la cantidad de sedimento que realmente es transportado hacia afuera de la celda, que se retira de la celda. Y eso, por supuesto, hace que mi capa de fondo varíe. ¿Ok? Y en esto se basa básicamente lo que es el transporte de sedimentos en cualquier tipo modelo como este. ¿Ok? Entonces, los resultados típicos de transporte de sedimentos de aguas abajo de la presa o abajo de la presa suceden como lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Tengo básicamente el canal de fondo, que es la línea azul que ustedes ven, esto es mi perfil, ¿no? De fondo, y la roja que me está indicando en qué zonas tengo deposición y en qué zonas tengo erosión. Y normalmente tengo erosión en esta zona, luego tengo una parte de deposición, o sea, las pendientes cambian un poco, entonces el flujo ya no tiene tanta capacidad de transporte, deposita, volvemos a tener algún tipo de cambio, bien sea en la pendiente o en la cantidad de material que tengo disponible, entonces empiezo a erosionar el fondo y así sucesivamente vamos teniendo erosión y deposición, ¿ok? ¿Cuáles son las ecuaciones de transporte de sedimentos que utiliza el modelo FLOW? Bueno, tenemos 11 ecuaciones, 11 o 12, creo que son 11. Pero bueno, ahora se me va de la cabeza, es 3, 6, 9, bueno, aquí 11 exactamente. Son 11 ecuaciones de sedimento, de transporte de sedimento. Bueno, ustedes pueden ver aquí las más comunes, las más típicas, Seller Fullerton, Young, Engelund and Hansen, Akers and Weil, Lorsen, Tofaletti, Meyer Peter Muller Wu, Meyer Peter Muller Smart, Karen Kennedy, Parker, Van Ryn, tenemos muchas ecuaciones, pero cada fórmula ustedes saben que está basada en condiciones únicas del río y del sistema de los canales en los cuales, de los ríos, en los cuales, para los cuales esta ecuación fue básicamente creada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la aplicabilidad de cada ecuación de estas tiene que ser investigada para cada proyecto de acuerdo de las condiciones del río que ustedes tienen, ¿ok? De las condiciones únicas del sistema que ustedes tienen. Si ustedes también pueden simular con flujos de acorazamiento de fondo, ¿ok? Y tránsito de sedimentos por fracciones de tamaño. Disculpen, de nuevo, por ejemplo, me falta la tilde, la rayita en la ñ de tamaño. Bueno, hay varias cosas que voy a ir arreglando antes de subir la presentación. Flujos hiperconcentrados. Bueno, los flujos hiperconcentrados lucen como lo que ven en pantalla. Esto es un flujo de lodos y escombros. Lo pueden conseguir en la bibliografía como flujos hiperconcentrados, mod flow, hyperconcentrated flow, fluids, perdón, mod flows, flujo de lodos y escombros en español, flujo hiperconcentrado, flujos de lodos. Pero básicamente tenemos un abanico de posibilidades aquí y vamos a hablar un poquito de cómo los modela el flujo en dos fases del modelo FLOSD, ¿ok?
¿Cuáles son? Entonces, como pueden ver, voy a volver un poquito para atrás. El flujo en dos fases está caracterizado por dos tipos de flujo que calculamos y que interactúan entre sí, que es el flujo de transporte de sedimentos y el flujo hiperconcentrado. ¿Okay? En los flujos hiperconcentrados, las propiedades del fluido controlan la hidráulica del flujo. ¿Ok? Entonces tenemos que el flujo se trata como un fluido continuo, el cálculo del volumen de agua y sedimentos es celda a celda, es decir, hay dilución, ¿ok? Y no calcula intercambio de sedimento con el fondo, solo cese de flujo y removilización y ya van a ver por qué, ¿ok? Ya voy a llegar a ese punto. El comportamiento del flujo de lodos es una función de la concentración de sedimento que yo tenga incorporado en mi material, en mi fluido, ¿ok? Y bueno, se puede caracterizar o agrupar la concentración de sedimento, los flujos de lodos, dependiendo si la concentración de sedimento la calculamos en volumen o por peso, ¿ok? Y tienen diferentes características. Esta lámina que viene, que ustedes ven en pantalla, viene de la investigación realizada por Jim O'Brien en su tesis de posgrado. Eh, Estoy hablando, bueno, exactamente no sé el año, pero hace una cantidad de décadas. Y esto lo utilizan básicamente todos los modelos hoy en día para calcular y determinar el comportamiento, los flujos de lodos, ¿ok? Y es una bibliografía que van a verla en diferentes artículos y en los manuales de los modelos. Que tienen el cálculo de presas de rotura de presas de relave, ¿ok? En este caso, ustedes pueden ver, por ejemplo, que una concentración de sedimentos volumétrica de entre 20 y 30%, ¿ok? Sería lo que empezamos a ver un flujo con sedimento, flujo de lodos, ¿ok? Pero es un fluido donde básicamente se comporta como agua, pero tiene partículas también en el fluido. ¿Ok? Cuando estamos hablando ya de más de 25-30%, ya tenemos que separación de agua en la superficie, tenemos más material y se comporta entonces más como un flujo mixto con deformaciones, cuando ya estamos hablando de 35-40%, por encima de 45%, 0.45, es un flujo de lodos completamente, en el cual van a tener evidencia de deformación plástica, tienen los esfuerzos cohesivos que se toman en cuenta y que interactúan y que determinan el movimiento de ese fluido, de ese flujo, básicamente. Tienes flujo cohesivo, tienes mezcla, bueno, tienes una cantidad de procesos físicos y cuando estamos hablando por encima del 55%, y esto es algo que es importante que tomemos en cuenta, ¿ok? Muchas veces los usuarios del modelo implementan su caso de estudio, corren su modelo y el flujo no se mueve, no fluye. Entonces, bueno, te escriben o nos escriben, no funciona, el modelo no funciona porque el flujo no está fluyendo. Básicamente no hay, no hay, no hay fluido, no hay flujo moviéndose aguas abajo. Cuando les pedimos los archivos de datos, tienen, por ejemplo, una concentración de volumen, de sedimento volumétrica de 70%, ¿ok? Entonces, con una concentración de sedimento volumétrica por encima del 55-60%, eso es una falla de bloques, básicamente, ¿no? Es una falla de taludes. No va a fluir o fluye muy poco, es realmente, tú puedes caminar sobre ese material, ¿ok? No es un fluido. Entonces tienen que tomar eso en cuenta cuando están modelando flujos de lodos. Cómo luce los esfuerzos, la ecuación que gobierna los esfuerzos cortantes en el flujo de lodos. Bueno, las tensiones viscosas son dominantes, ¿ok? Pero tengo también esfuerzos turbulentos y dispersivos, ¿ok? Entonces, fíjense, cómo luce, tenemos el esfuerzo es igual a un esfuerzo cortante inicial que hay que vencer para empezar a movilizar el flujo, ¿ok? Eso es importante y ya lo van a ver en una de las láminas más abajo. Tengo los esfuerzos viscosos, ¿ok? La viscosidad y la deformación del fluido o la velocidad, el movimiento del fluido, la tasa de la velocidad del fluido. Y tengo los esfuerzos turbulentos o dispersivos, ¿ok?
en el caso en el que él tenga un flujo de lodos con una concentración volumétrica de sedimentos más alta, empezamos a ver cómo los esfuerzos turbulentos y dispersivos toman una posición más importante en lo que es ese movimiento, esa interacción del fluido con el material. ¿Ok? ¿Cómo luce esto? Bueno, lo que les hablaba, el esfuerzo cortante inicial que tengo que vencer para empezar el movimiento, lo cual no sucede en un fluido, en agua, ¿correcto? En agua tengo un fluido completamente newtoniano donde tengo que el esfuerzo, apenas aplicas un esfuerzo a un fluido, el fluido se empieza a mover, ¿correcto? Tengo deformación. La tasa de formación empieza a suceder, tengo una tasa de formación y por supuesto lo que relaciona el esfuerzo cortante con la tasa de formación es la viscosidad, ¿no? En un esfuerzo, en un fluido de Bingham o un fluido dilatante, como es el caso del que se modela en Flow 2D, tengo un esfuerzo cortante inicial que tengo que vencer para empezar el movimiento de ese fluido, este, que tengo, necesito o tengo una componente de lo que son los esfuerzos viscosos y también una componente de lo que son los esfuerzos turbulentos, ¿ok? Em, bueno, ¿cómo se que muchas veces la pregunta es, ¿debo usar un reómetro para determinar cuáles son mis, parámetros, viscosidad y de los esfuerzos, en el modelo? ¿Debo usar un reómetro? Bueno, lo ideal es usar, ¿verdad? Un viscosímetro, reómetro, realmente ahora no recuerdo, creo que es correcto, los 2 términos son correctos. Hace años, hace décadas, 1 o 2 décadas, 2 décadas, cuando yo trabajaba en Venezuela, los reómetros eran bastante costosos. Hoy en día hay reómetros y si el término no es correcto, me disculpan, pero creo que sí, de $5,000, hasta menos, yo creo, pero probablemente $5,000 por ahí están en ese orden. Entonces, ustedes pueden tomar muestras de su material, ¿ok? Y desarrollar sus propias pruebas de laboratorio para determinar, pues, básicamente cuál es la viscosidad y cuáles son esos parámetros que necesitamos para determinar los esfuerzos y la reología de su material, ¿no? Cada vez, si ustedes toman esa vía, el riómetro, bueno, básicamente es como un aparato que rota rápidamente o que rota y que va aplicando como un esfuerzo y ustedes van ahí midiendo en esa rotación, pues básicamente la velocidad y se calculan una serie de parámetros. Si no lo han utilizado nunca, yo les puedo mandar información de cómo se realizan esos experimentos y básicamente cómo se determinan pues cada uno de los puntos de esta de este gráfico, ¿no? Que cada uno de los puntos después un testing o básicamente una prueba de laboratorio con su material, ¿no? Entonces, lo ideal sería que ustedes realizaran las pruebas de laboratorio con el material y determinaran, pues, cuáles son los parámetros reológicos de su material. Pero en el caso de que no tengan acceso a eso, pues hay otras opciones, ¿ok? Por supuesto, si ustedes deciden ir por esa vía, yo les recomiendo que siempre se remitan a este tipo de ploteos, ¿no? En el cual ustedes pueden ver más o menos en el orden en que debe estar, pues, las características, porque estos son diferentes muestras y pueden darse cuenta si hay algo que están haciendo mal, están dejando de alguna manera perturbando la muestra de alguna manera o están aplicando una velocidad de rotación muy rápida, entonces su punto está muy fuera de lo que se esperaría. Siempre les recomiendo referirse a este tipo de gráficos. Y bueno, estos gráficos, no sé particularmente, sí, estos gráficos de la misma manera vienen de la tesis de Jim O'Brien. Si hay alguna duda, él pasó gran parte de su vida, ha pasado gran parte de su vida realizando este tipo de pruebas de laboratorio y
análisis para determinar la rheología de los materiales con los cuales trabajó él en su tesis y, por supuesto, mándenme un correo electrónico y con gusto lo remitimos o mándenselo allí en inglés, como quieran, pero él puede ayudarlos muchísimo, más que yo en determinar todos estos parámetros y en seleccionar unos parámetros que estén acordes al material que ustedes tienen, ¿no? Todas estas pruebitas que ustedes ven acá, con un reómetro, se realizaron las pruebas para diferentes materiales, fíjense, Natural Soil, Glenwood, Pit 1, Pit 2, bueno, y eso se tabuló, esto de nuevo, estas son relaciones disponibles que vienen de la tesis de Jim O'Brien, tienen para diferentes materiales de sedimento, ¿no? Diferentes sedimentos. Lo que se reporta aquí es el esfuerzo de fluencia o el yield stress y la viscosidad como función de la concentración de sedimento. ¿Y qué se necesita imponer o dar como dato al modelo? Bueno, necesitan darle como dato el coeficiente, ¿ok? De la relación entre el esfuerzo de fluencia y la concentración de sedimento, y el exponente. Y lo mismo, ¿ok? Para la viscosidad, ¿ok? Viscosidad, necesitan el coeficiente alfa y el exponente. Alfa y beta es lo que estamos buscando y lo que necesitan ustedes dar como dato en el modelo Flow-2D, ¿ok? Si ustedes no tienen acceso a hacer este tipo de pruebas con su material y a determinar la reología particular de su material, ustedes pueden seleccionar una de estas muestras y una de estas relaciones que están disponibles en los manuales de Flow-2D. Normalmente, la mayoría de las veces Glenwood Force se adapta bastante bien al tipo de material que hemos visto para presas de relave, pero eh, como les digo, Jim O'Brien muy, muy grande en esto y con todo gusto podemos ayudarlos con una selección de la relación que se adapte más a el material de relave que ustedes tengan, la reología, ¿no? Porque básicamente eso es lo que se busca. Escenarios típicos de tránsito de flujo y van a ver, perdón, voy a ir para atrás un momento, van a ver más adelante en dónde ustedes tienen que imponer estos datos para poder determinar, correr el modelo. Escenarios típicos de tránsito de flujo y flujo de lodos, bueno, inundación de flujo de aguas claras, baja concentración de sedimentos, cuando tengo una concentración de sedimentos por debajo de 20%, que ustedes pueden imponer en el XCON. Tengo flujo básicamente de aguas claras, flujo de lodos y escombros, por supuesto la concentración de sedimentos volumétrica tiene que ser mayor que 0,45 y luego añadir los detalles, ¿ok? Entonces canal, calles, edificios, estructuras hidráulicas, estructuras de control como bermas, levis, hacerlo posterior a que ya he corrido el modelo por primera vez. Tengo aquí un ejemplo de tránsito del flujo de lodos por una rotura de presa de relaves. Ustedes pueden ver aquí en la izquierda la profundidad máxima y la deposición en la derecha. Y bueno, hay una pequeña animación que se las quiero colocar, aunque no estamos muy bien de tiempo, tengo que apurarme un poquito. Eh, Aquí van a ver cómo la presa de relave falla y empieza a movilizarse el material en dos fases, ¿no? El material, el flujo en dos fases, aguas abajo, e inunda la llanura de inundación aguas abajo. ¿Ok? Esto es para la presa de Embrumadillo, Feijao, algo se llama. Feijao, el nombre es un poco complicado, pero es la presa de Feijao y es en Brumadinho, la ciudad más cercana es Brumadinho, se llama, es en Brasil. Y falló recientemente, seguramente alguno de ustedes, recientemente hace un par de años, seguramente alguno de ustedes ha visto la grabación real de la grabación en sitio de la falla de la presa, ¿ok? Esto fue hecho con el modelo Flow-2D, fue hecho con el flujo en dos fases, ¿ok? Entonces, como venía yo comentándoselos, el flujo en dos fases, la intención es predecir la inundación debido a la falla de presas de relave con almacenamiento de agua o sin almacenamiento de agua, ¿ok? Pueden tener, por ejemplo, una presa de relaves como la que tienen aquí y tenemos puede ser porque ha sucedido una lluvia o porque tengo alguno de estos caudales pequeños que entran de la montaña, de la zona de la cuenca aguas arriba, que me están realmente alimentando el embalse y entonces hay una pequeña almacenamiento de flujo en el tope de los relaves, ¿ok?
Esta es la corrida realizada por nosotros con el flujo en 2 fases, con la rotura de la presa de Brumadinho, como les decía anteriormente. ¿Qué datos necesitan? Bueno, para simular la rotura de una presa de relaves necesitan la combinación, necesitan varios datos, ¿ok? Necesitan asignar el nivel del material de relave que está almacenado por la presa. Necesitan asignar el nivel del embalse con agua si es que hay agua en la presa, ¿ok? Represada por la presa. Hay varias opciones. Almacenamiento de relave, necesitamos 2 capas. Asignar la elevación de la superficie de agua, al asignar la elevación de la superficie del material de relave, pueden tener elevación de la roca de fundación conocida. Entonces, antes de depositar el relave, yo conozco cuál es esta elevación del bedrock, ¿okay? De la capa de fundación, básicamente, ¿no? O puedo no conocerla, ¿ok? ¿Qué datos son necesarios para la corrida de la falla de una presa de relave utilizando el flujo en 2 fases, la componente de flujo en 2 fases? Necesito en el inflow punto, esto todo se hace esto todo se hace con el QGIS y vamos a hacer en un training en un par de semanas, pero ¿qué datos necesito? Necesito una celda que esté dentro del embalse, en este caso la 7576 está dentro del embalse, ¿ok? Y en esa celda que está dentro del embalse voy a asignar la elevación del flujo de agua del embalse, que en este caso la elevación del flujo de agua es 318.75, y la profundidad del relave o la elevación del relave también funciona, ¿ok? Y bueno, la N de Manning en el embalse en caso de que quieran colocarla. Puedo tener una elevación del lecho de relaves uniforme o variable. Si es variable, necesito un archivo adicional, el tailings DAT. Ese tailings DAT para cada una de las celdas tienes que imponer o que crear a través de un polígono, y eso también lo pueden hacer en QGIS, la elevación o la profundidad del relave en esa celda en particular. Es decir, todas las celdas que están dentro del embalse, si ustedes quieren tener una elevación del lecho de relaves variable, tienen que tener un dato adicional, ¿ok? ¿Cómo son los resultados? Una vez que corres el modelo, ¿ok? En este caso, estos son los datos. Tenemos que hay una celda dentro de este embalse que es 7576. La elevación de flujo en esta celda en el embalse es 318.75 constante, uniforme. La elevación del relave es 315.5, dependiendo de dónde está la capa de fundación, a qué elevación, ustedes saben pues cuál será la altura de ese relave, cuál será la profundidad de ese relave, ¿no? En este caso, así se ve, como ustedes lo ven en pantalla, cuando corren el modelo sin romper la falla, sin romper el dique, solamente para determinar, bueno, cuáles son las alturas antes de comenzar. En este caso, 3.5 metros es la profundidad de agua, ¿ok? Fíjense, lo tengo acá. 3.25, disculpen. Superficie del fluido de la presa de relaves, bueno, como les decía, la elevación del relave es 318.75, ¿ok? Y la superficie de flujo de lodo de la presa de relave es 315, esa es la altura, esa es la elevación del relave. ¿Qué sucede cuando yo corro mi flujo en 2 fases? Bueno, puedo tener varias opciones. Yo corro mi flujo en 2 fases, ¿ok? Y corro la rotura de la presa de relaves utilizando la componente de flujo en 2 fases y ese mod flow, ese flujo de lodo que va a movilizarse hacia aguas abajo, ¿ok? Aquí está la presa, como se lo mostré anteriormente, ese flujo de lodo se va a movilizar hacia aguas abajo y se puede mezclar e interactuar con, por ejemplo, un fluido que venga de un tributario, que viene de este lado, del lado derecho del canal, luego se mezcla y se transita aguas abajo, puede rebosar los taludes del canal que ven acá, puede regresar, lo rebosa y posteriormente puede regresar y otra vez añadirse al flujo en el canal o sencillamente distribuirse y progresar hacia aguas abajo, ser transitado hacia aguas abajo en la llanura de inundación, ¿ok? Porque hay full interacción con la llanura de inundación. Como les mencionaba, esto es un ejemplo del rebose de flujo o el retorno de flujo al canal, ¿ok? Ven como aquí el flujo que viene de la rotura de la presa interacciona con los canales, rebosa el canal, ¿ok? Y empieza pues a interactuar con la llanura de inundación.
¿Cómo lucen estos regímenes, este flujo en dos fases? ¿Por qué llamarlo flujo en dos fases? Bueno, porque son realmente dos fases las que estamos modelando acá. Estamos modelando una primera fase que es la capa de fondo en la que tengo un flujo de lodo y escombros, donde la concentración volumétrica, fíjense aquí, es muchísimo más grande, ¿ok? Es una concentración volumétrica muchísimo más alta. Y estamos modelando una capa con transporte convencional de sedimentos, donde las ecuaciones de transporte convencional de sedimentos se toman en cuenta y se utilizan. ¿Qué sucede en esta zona intermedia gris, en las cuales las ecuaciones de transporte de sedimento convencional no pueden ser realmente aplicadas porque lo que es las velocidades de deposición del material, la velocidad de caída, todas estas fórmulas realmente no aplican, pero tampoco puedo aplicar, no es un flujo hiperconcentrado. ¿Qué sucede ahí? Bueno, esta es una zona gris, es una capa muy pequeña en la cual nosotros tenemos una cantidad de criterios que se utilizan para determinar qué sucede ahí con las partículas y qué sucede ahí con el flujo hiperconcentrado. ¿Ok? Eh, Fíjense cómo el perfil de velocidades, por supuesto, es muy diferente. En mi flujo de lodos es un perfil de velocidades más adaptado, es un movimiento mucho más lento. La interacción entre partículas y los esfuerzos turbulentos ahí toman mucha preponderancia. Tengo pues los esfuerzos viscosos y turbulentos tomando preponderancia y por supuesto las velocidades son más bajas. Y tengo una capa donde se calcula el flujo a través de las ecuaciones de transporte de sedimentos. Por supuesto, mi concentración de sedimento es menor del 20% o igual al 20%, es un flujo de aguas claras con transporte convencional, donde la velocidad pues es muchísimo más alta y tengo ese intercambio entre esas dos capas. La capa de fondo, el flujo de lodo puede desaparecer si hay dilución del material, ¿ok? Igual que la capa de la superficie, si tengo un tributario que me está agregando material de sedimento, ¿ok? Puede desaparecer este transporte de sedimentos, esta capa de flujo de transporte de sedimentos porque sencillamente me aumenta la concentración volumétrica y todas las dos capas son flujo de lodos, ¿ok? La capa de transporte de sedimentos intercambia sedimentos con el flujo de lodos, es decir, que yo puedo tener un sedimento que se me deposita, ¿ok? Y forma parte entonces del flujo de lodos o se recoge del flujo de lodos y empieza a ser transitado con el transporte de sedimentos. Es decir, tengo full interacción entre estas dos capas, ¿ok? La capa de transporte de sedimentos puede erosionar y depositar, como les acabo de mencionar, pero la capa de flujo de lodos no puede erosionar y depositar. Si la capa de flujo de lodos lo que puede es cesar de moverse, ¿ok? Y removilizarse, ¿ok? De acuerdo, por supuesto, a las condiciones que tenga en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, todos esos procesos físicos, creo que los cubrí todos, están acá explicados. Si ustedes tienen alguna duda, léanlos con detalle, vayan otra vez sobre la presentación. Si tienen dudas, escríbanos, con gusto se las respondemos. Y a continuación, las láminas siguientes son ejemplos corridos por nosotros para validar y verificar que esta componente está funcionando adecuadamente. Esto es un ejemplo de configuración del proyecto y profundidades máximas. Aquí tengo 5 metros de relave, ¿ok? En esta presa, 3 metros de agua, y lo corrimos con una falla instantánea, 12 horas de simulación y usamos la ecuación de Seller and Fullerton y una concentración volumétrica de sedimentos de 40%. Bueno, sencillamente aquí estamos mostrando las profundidades máximas. Ustedes pueden, utilizando el Max Plot, plotear las profundidades máximas del fluido y las profundidades máximas del lodo. ¿Ok? Por supuesto, ustedes pueden ver aquí que el flujo de lodos en este caso, pues se separa y no sigue fluyendo y el fluido pues pasa sobre encima del flujo de lodos y continúa su movimiento. Es decir, que en esta parte de aguas abajo del sistema, nosotros tendríamos un flujo de sedimentos, de transporte de sedimentos convencional completamente y en esta parte tenemos un flujo de transporte de sedimentos convencional más flujo de lodos. La profundidad final del fluido y la velocidad después de 12 horas, ¿ok? Pueden ver cómo las velocidades son menores y ya para 12 horas y las profundidades también.
Profundidades finales del flujo de lodos y velocidades después de 12 horas. Bueno, las velocidades del flujo de lodos después de 12 horas son prácticamente, está parado, ¿ok? Cesó de moverse. Y las profundidades por supuesto, también alcanzaron, se movilizaron menos que lo que es el fluido, ¿ok? Hay cambios finales en la capa de fondo, erosión y deposición, eso también lo pueden plotear, tanto para lo que es la erosión de fondo y deposición, como el cese de flujo de lodos, todo esto está ploteado con el MaxPlot, ¿ok? Si no tienen el MaxPlot actualizado, cuando nosotros hagamos distribución de este ejecutable, vamos a distribuir una nueva instalación con el nuevo MaxPlot. Mándenos un correo electrónico solicitándonos el MaxPlot nuevo y con gusto se los enviamos. Si ustedes instalan la nueva versión del modelo, que va a estar lista en un par de semanas, probablemente a inicios de diciembre, va a tener todas estas herramientas para plotear el flujo en dos fases, ¿ok? En este caso tengo una falla prescrita, de nuevo, ¿qué es una falla prescrita? Bueno, este levy falló, esta presa falló, con unas condiciones predeterminadas por nosotros, 20 metros en la vertical de apertura de la brecha por hora y 50 metros en la horizontal de apertura de la brecha por hora. La ecuación de Jan se utilizó para este caso, el relave se utilizó una concentración de 40% de sedimento y los canales tienen tributarios, pero no son hidrogramas, es decir, que tengo un fluido que se regresa aquí en este canal. El tránsito de sedimento se hizo con fracciones de tamaño, incluyendo el análisis por fracción de tamaño, ¿ok? Profundidades máximas de la llanura de aluviales, fluido y flujo de lodos. Bueno, pueden ver los diferentes resultados. Pueden ver que aquí también de la misma manera hubo predicción de cambio en el fondo. El ModFlow, las profundidades máximas del canal y las elevaciones finales de fondo con la ecuación de Young están predichas y se pueden ver aquí en la pantalla. La línea azul, el perfil azul, es el máximo, la elevación de agua, la elevación del agua, y la roja es el cambio en la capa de fondo, ¿ok? Y la negra es la capa de fondo anterior, ¿ok? O sea que hubo más que todo de posición aquí. Si ustedes analizan bien cuando utilicen la distribución de sedimentos por fracciones de tamaño, van a darse cuenta que el modelo reporta la distribución final de tamaño para la capa de intercambio. Es decir, que pueden darse cuenta si el fondo tiene más material grueso aguas abajo o más material fino. En este caso, el elemento de canal se reporta y el diámetro del sedimento también se reporta, ¿ok? Para el inicio y para el final. Entonces pueden ver cómo el fondo con material más grueso está aguas abajo. Profundidades de fluido máxima para una rotura instantánea, también pueden hacer que la presa rompa instantáneamente o tenga una rotura instantánea. Y por erosión, ¿ok? Pueden ver aquí, esta es la comparación de si tenemos una falla prescrita para el mismo caso de estudio, una falla instantánea para el mismo caso de estudio que una falla prescrita para el mismo caso de estudio de una falla por erosión. Y ustedes en sus proyectos pueden utilizar todo este tipo de fallas y pues ir realmente tanteando cuál es la sensibilidad de su modelo a los diferentes parámetros, ¿no? De nuevo, una vez que ustedes corren el modelo, tienen que abrir el summary.out y darse cuenta que el modelo conserva volumen, aunque al final de la corrida el modelo les reporta si hay conservación de volumen. Debe haber conservación perfecta de volumen, no solamente del fluido, sino también el sedimento. Tengan cuidado con los modelos que reportan solo conservación de volumen del fluido, porque seguramente si no reportan la conservación de volumen de sedimentos es porque haya errores y esos errores garrafales en la conservación de volumen de sedimento pueden realmente traer diferencias importantes, ¿no? Recomendaciones, enfoque del proyecto. Bueno, comiencen siempre de manera simple. Esto es lo primero que yo digo cuando en cualquier modelaje, no solamente con Flow2D, en cualquier modelaje. Normalmente, cuando una persona tiene experiencia modelando, sabe que tienes que ir corriendo el modelo en los diferentes pasos
ir agregando componentes. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a no perder tiempo. Si ustedes montan su caso de estudio completo y le agregan absolutamente todas las componentes que quieran agregarle y lo corren y no corre, entonces hay que empezar a pensar y a analizar, bueno, dónde está el error. Si ustedes van paso por paso y van corriendo cada paso, una corrida rápida, una corrida rapidita de un par de minutos y ven que si está fallando o no está fallando y cuáles son los resultados, si hay algo que está muy fuera de lo que están esperando, entonces se puede arreglar mucho más em, se puede determinar mucho más fácil o conseguir mucho más fácil dónde está el error. Primero, preparar la hidrología, los hidrogramas de entrada. Es importante preparar primero la hidrología, simular la rotura de la presa instantánea, tasas prescritas, cómo van ustedes a romper la presa por erosión, estimar el volumen de los relaves con la herramienta de presas de relave. Esto me ayuda también a tener una idea de si estoy más o menos en el volumen que la herramienta me predice cuando corro mi modelo, por ejemplo, con el flujo en 2 fases. Bueno, ¿cuánto se está movilizando? ¿60%, 40%? ¿Qué me dice la herramienta de fallas históricas? Entonces, eso me ayuda un poco a entender cómo es mi proyecto y cómo está fallando mi presa. Transitar el hidrograma de rotura tomando en cuenta el fluido solamente. Eso es lo primero que yo siempre haría. ¿Por qué? Porque el agua o si es una, inclusive si es una presa de relave, al correrlo solo con agua, te va a determinar, bueno, cuál es la máxima extensión que yo puedo tener de inundación, ¿no? Transitar solo relave y luego combinar con el agua. Variar la concentración de sedimentos del relave en el XCON, que es una variable que está en el com.dat, ustedes pueden variar esa concentración de sedimentos del relave. Variar la riología del material de relave, hacer análisis de laboratorio, como les decía anteriormente, o utilizar 2 o 3 expresiones que están en la bibliografía. Me refiero a la riología, ¿no? Probar con 2 o 3 ecuaciones de transporte de sedimento de la misma manera, utilizar 2 o 3 de las ecuaciones. N de Manning es importante que la N de Manning sea variable en la llanura de inundación. Puedo jugar con eso y subir la N de Manning 20%, bajarla 20%. Hay una variable en el com.dat que me ayuda a aumentar las N de Manning en todo el modelo, en todo el proyecto, 20%, 10%, 30%, un valor fijo, ¿no? Un porcentaje fijo. Entonces, de esa manera, pues puedo analizar, bueno, qué está sucediendo. Estoy realmente representando adecuadamente el uso del suelo y la rugosidad. Modelar canales. Una vez que ustedes están contentos con todo esto y que el modelo corre, no hay volumen, problemas de conservación de volumen. Si ustedes ven un problema de conservación de volumen, el problema está en los datos. El modelo ha sido utilizado eh, infinidad de veces para casos como estos y no conserva volumen. Entonces, normalmente el modelo, en un 99.99% de los casos, el problema está en los datos, ¿ok? Entonces, una vez que tienen esto corrido, bueno, están contentos con lo que están viendo, analizaron los primeros resultados, modelen los canales, incluyan tránsito de sedimento, incluyendo la fracción de tamaño. Y cuando tienen el producto final, siempre chequear la conservación del volumen para ambos, fluido y sedimento. ¿Cuál es mi volumen liberado? ¿Cuál es el porcentaje de volumen que se liberó en referencia con lo que almacenaba la presa de relave? Compararlo con el estimado en la herramienta de rotura de presa de relave. Eso toma no más de 10 minutos. Correr hacer la corrida solo con agua. Es la corrida de si corro la rotura de la presa de relave solo con agua y me da una zona de inundación mucho más pequeña que en la zona de inundación con sedimento, o sea, con el relave, algo está pasando. Solo relave, chequear el volumen liberado. Rotura combinando flujo de relave, sea siempre conservador. Revise las profundidades máximas, revise el área máxima de inundación, revise las velocidades. Si usted está corriendo el flujo de lodos y observa velocidades muy altas, eso no es posible, ok, algo está pasando, no está colocando la concentración de volumétrica de sedimentos correctamente, no tiene las ecuaciones reológicas, las expresiones, la reología del material correctamente representada. Eso es básicamente, esa última lámina
culmina lo que es la presentación de hoy, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una cantidad de recomendaciones y de material en esta presentación. Yo traté de cubrirlo completamente, siendo lo más explícita posible. Si hay dudas, revísenlo, vuelvan a ver la presentación. Yo voy a subir esta presentación, voy a hacerle un par de correcciones y voy a subir la presentación y se las voy a enviar a ustedes. Si hay dudas, pregunten, esta es una componente nueva, nuestro interés es que la usen y que nos den sus preguntas, sus dudas, si tienen algún problema con la componente, nos digan cómo mejorarla, si hay algo más que se le pueda añadir, estamos abiertos a mejorarla y a agregarle todos aquellos detalles que sean necesarios para correr los proyectos que ustedes necesiten en sus oficinas, ¿ok? El mes que viene, probablemente en las primeras semanas o las primeras 2 semanas, va a salir este nuevo release, este nuevo ejecutable, lo vamos a empezar a distribuir y vamos a dar junto con la distribución de este ejecutable que contiene esta componente, vamos a ofrecer un webinar de 2 semanas. Van a ser 2 webinars por semana, van a ser 4 webinars en total, ustedes lo tienen en la pantalla. Uno va a explicar la rotura de presas utilizando la falla prescrita y la falla por erosión. El otro va a explicar la herramienta de Tailings Dam Tool. El tercero va a enfocarse en el flujo en 2 fases, con transporte de sedimento y flujo de lodos. Perdón, me he hecho atrás un momento. El tercero va a explicar por separado la componente de transporte de sedimentos convencional y flujo de lodos. Y el cuarto es el que va a explicar cómo se conectan y cómo básicamente interactúan ellas en el flujo en 2 fases, ¿ok? Jorge tiene una pregunta, déjenme llegar al final. Bueno, ya preguntas. Un punto importante que quiero resaltarles en esta lámina es que normalmente nosotros nos dedicamos a generar soluciones de ingeniería que vayan más allá de lo académico. Muchas veces ustedes empiezan a trabajar con un modelo y son tantos los parámetros y las opciones que hay que dar, que hay que introducir en el modelo, que realmente es difícil determinar cómo determinar todos esos parámetros y es básicamente un ejercicio académico. Nosotros tratamos esta herramienta, esta componente de flujo en 2 fases, es sumamente sencilla de implementar. Lo que necesitan es un par de líneas en 2 archivos, es sumamente fácil de implementar. Ustedes pueden llevarlo a lo más complejo colocando tamaño de sedimentos por fracciones, elevación del relave variable en el embalse, en el embalse de relave, por supuesto. Pueden hacerlo lo complejo, pueden ustedes calcular sus propias reología, determinar su propia reología, pero pueden también hacerlo lo más simple del mundo. Y ese es nuestro objetivo, básicamente que sea una solución de ingeniería más que un ejercicio académico, ¿ok? Bueno, voy a responder ahorita la pregunta, tengo una pregunta.